Bien, chicos, el profesor empezó la clase con variables separables y me encargó dar ejemplos. Uno de ellos es hablar de la ley del enfriamiento de Newton. Según la ley empírica de Newton acerca del enfriamiento, la rapidez con que se enfría un objeto va a ser proporcional a la diferencia entre su temperatura y el medio que lo rodea. Entonces, ¿sí? Y el medio que lo rodea, la temperatura del medio que lo rodea, en este caso es la temperatura ambiente. Si nosotros tomamos, por ejemplo, T mayúscula, que depende del T minúscula, aquí en este caso, T mayúscula es la temperatura del objeto. En este caso, en el modelo, al tiempo T, vamos a tomar como puede aparecer T sub m o a veces se puede escribir como T sub a en algunos textos. ¿Pero a qué nos referimos aquí con T sub m? A la temperatura constante del medio que lo rodea, ¿no? La temperatura ambiente en este caso. ¿Quién sería entonces nuestra rapidez con la que se enfría el objeto? Tendríamos la derivada de T respecto al tiempo como esta rapidez. Entonces, de acuerdo a estos elementos que acabo de definir y de acuerdo al enunciado que aquí escribí al inicio, ¿cómo yo traduzco el enunciado matemático? Bueno, pues nos está diciendo la rapidez con la que se enfría un objeto, es decir, en este caso, la derivada de t respecto al tiempo. Dice que es proporcional, entonces voy a usar una constante de proporcionalidad a la diferencia entre su temperatura, digamos T de T. Ahorita vamos a dejarlo de forma autónoma. Vamos a poner solo la T menos la temperatura ambiente. Esta sería la ecuación diferencial de primer orden a raíz de nuestro enunciado. Aquí la voy a poner. Entonces, esta es nuestra ecuación diferencial. Aquí K es entonces una constante de proporcionalidad. Como nosotros supusimos que el objeto se va a enfriar, entonces debe de cumplirse tanto que T, la temperatura del cuerpo, sea mayor que la temperatura ambiente, entonces en consecuencia vamos a tener lo lógico que sería que entonces la constante de proporcionalidad tenga que ser menor que 0. Entonces vamos a suponer un ejemplo donde la temperatura ambiente es constante. Sería como el caso de un enfriamiento de un pastel. Bien,
Veamos el caso donde estamos viendo la temperatura de un pastel que al momento de que se saca del horno, esa temperatura es de 300 grados Fahrenheit. Luego de que pasan 3 minutos, la temperatura de ese pastel pues baja a 200 grados de Fahrenheit. Y la pregunta que nos hacen es, ¿en cuánto tiempo se va a enfriar a la temperatura ambiente de 70 grados Fahrenheit? Entonces, para poder solucionar, voy a volver a escribir. Teníamos la ecuación derivada de T respecto de tiempo por K y la diferencia de temperaturas. Aquí ya nos dijeron temperatura ambiente cuál va a ser, que es 70 grados. Entonces hay que resolver qué problema de valor inicial. Aquí vamos a empezar con las condiciones iniciales. Cuando tenemos el caso de una ecuación diferencial de primer orden, vamos a tener una condición inicial. Vamos a ver que si ya tenemos una ecuación de segundo orden, tendríamos en ese caso dos condiciones iniciales. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, en este caso solamente vamos a tener una condición inicial. Ahorita el problema que vamos a resolver es resolver, por lo general lo resumo así, pero equivale a problema de valor inicial, o cuando veamos más ejemplos tendríamos problema de valores iniciales. Cuando tuviésemos la necesidad de utilizar más condiciones iniciales. Aquí entonces el problema vamos a atacar para el problema de valor inicial cuando tenemos la condición. Al tiempo inicial que nos dijeron que teníamos, 300, la temperatura al tiempo inicial del pastel era de 300 grados Fahrenheit. Eso es lo que nosotros debemos atacar. Entonces, vamos a darnos cuenta que al momento de resolver este problema, vamos a determinar, aquí tenemos, vamos a darnos cuenta que vamos a tener el valor de K. De tal modo que ocurra justo, bueno, ya una vez que obtengamos K, ¿qué es lo que va a seguir? Tan solo de esta primera condición inicial, al momento del tiempo cero tenemos 300 grados Fahrenheit como temperatura para el pastel. Una vez que nosotros determinamos el valor de K, entonces vamos a atacar la misma ecuación diferencial, pero ahora con el siguiente dato que nos dieron, que es cuando pasaban 3 minutos y teníamos que valía, bueno, el valor de, la temperatura de nuestro pastel ya bajaba a 200 grados Fahrenheit. Entonces, pero primero hay que atacar la primera condición inicial. Entonces, vamos a ponerle al primer problema de valores iniciales, que es este, voy a poner 1. Creo que no he numerado a nadie, entonces notemos que cómo es la ecuación diferencial de 1. Vemos que es lineal porque nosotros podemos fácilmente ponerla de esta forma: menos kt igual a menos k.
Tm, por ejemplo. Ajá. Y aquí tendríamos a P y aquí tendríamos a Q. Entonces, por ese lado es lineal. Pero también notemos que es separable. Entonces, vamos a separar variables. Aquí, ¿qué nos conviene separar? Directamente la derivada de t entre t menos 70 igual a k de t. Es decir, aquí en la ecuación original, en la 1, estoy ya sustituyendo a la temperatura ambiente. Aquí, donde estaba T sub m, ya la voy a sustituir directamente por 70. Entonces, lo único que hago es estar aquí, en este caso, va a pasar de este lado. Y solo dejo la constante de proporcionalidad del lado derecho. Entonces, ya separé variables. Y cuando yo integro respecto de t, hay que integrar respecto a nuestra variable independiente. ¿Ok? Y ya que yo estoy integrando, del lado izquierdo tengo el logaritmo de t menos 70, que es igual a kt más la constante de integración. Vamos a manejarla del lado derecho. No nos va a ocasionar mucho conflicto. Y entonces, bueno, si yo aplico la función exponencial por ambos lados, lo que yo voy a obtener es t menos 70 igual a alguna constante. Bueno, lo pondría como e a la k por t más c. ¿Okay? Pero paso de este lado al 70, que queda como positivo, y yo puedo cargarle cualquier, para que sea una constante arbitraria, voy a dejar aquí a C1, que va a multiplicar a la función exponencial kt. Entonces C1 es igual a E a la primer constante. Entonces, hasta aquí lo que justo obtuvimos es la solución general para T mayúscula, ¿no? Para nuestra temperatura. Con ella lo que continúa por hacer es utilizar la condición inicial que nos dieron. Entonces, lo voy a poner con otro colorcito. Y aquí voy a poner que vamos a utilizar la primera condición inicial que nos dieron, que era tiempo inicial, teníamos esta temperatura para el pastel. Y si continúo, entonces voy a sustituir esa condición inicial en la solución general obtenida. Entonces T sería 300 grados Fahrenheit igual a 70 más esta constante de integración que multiplica a E a la K
y el tiempo inicial que es 0. Entonces, esta función exponencial se hace 1 y tendríamos 300 menos 70, 230 grados Fahrenheit, son iguales a nuestra constante arbitraria. Entonces ya tenemos aquí un valor para nuestra constante arbitraria. Este valor es el que vamos a sustituir en la solución general. Entonces aquí voy a poner que la solución general es 2. Los vamos a sustituir. En 2, ¿cómo queda? Pues t es igual a 70 más 230 e a la kt. Esta va a ser 3. Y ahora lo que nosotros necesitamos trabajar para obtener acá es utilizar la siguiente condición inicial que nos habían dado, en donde nos comentaban que cuando nos transcurrían 3 minutos, el valor, la temperatura disminuía a 200 grados Fahrenheit. En ese caso, vamos a hacer la sustitución. ¿Y qué nos queda? Tendríamos que 200, que es la temperatura que nos dijeron en ese momento, es igual a 70 más 230 e a la... Bueno, pueden ponerle 3K, que 3 es el tiempo que pasó, 3 minutos por K. Si paso del lado izquierdo el 70, entonces voy a tener 130 grados Fahrenheit. Directamente este que está multiplicando a la función exponencial, vamos a pasar dividiendo. Entonces sería entre 230 e a la 3K. Y pues esto aquí equivale que entonces, si aplico logaritmo natural por ambos lados, se cancela el logaritmo natural con la expansión exponencial y tendríamos 3K es igual al logaritmo de 130 entre 230. Lo que es lo mismo a que desde un principio yo tenga ya despejado acá como K igual a 1/3 del logaritmo de 130 entre 230. Así K va a tener, como el logaritmo natural es menor que 1, sabemos que este signo va a ser negativo. Por eso tengo menos, y yo haciendo el calculito tendríamos menos 0.19018. Ese es el valor por acá. Coincide con lo que habíamos dicho al principio, donde estaba comentando que K entonces debería ser una constante negativa. Y bueno, para nosotros terminar, bueno, aquí ya tenemos agregado, creo que era 4, 3. Si sustituimos esta constante de proporcionalidad en 3, ¿cómo queda ya la solución general? 70 más 230 por la función exponencial elevada ahora sí a nuestra K que obtuvimos.
y esta sería 4. Nos están preguntando, en realidad, nos hablan acerca del tiempo que debe transcurrir para que llegue a 70, la temperatura ambiente. Y entonces aquí vamos a observar lo siguiente. Con los datos que hace un momento estuvimos trabajando, nosotros pudimos ver que nosotros al principio teníamos dos incógnitas. Teníamos la constante de integración C1 y por otro lado la constante de proporcionalidad K. Esas eran incógnitas. Como nos dieron dos condiciones iniciales, pudimos obtener el valor de cada una de ellas y con ello ya lo último que nos hayan preguntado, podríamos ya fácilmente despejar a T, ¿no? En el momento en el que nos vuelvan a indicar alguna otra temperatura, podríamos nosotros despejar a T. Pero vamos a observar que la ecuación 4 no va a tener una solución finita. Cuando nosotros queramos llegar a la temperatura ambiente. ¿Y esto por qué? Porque de entrada, si nosotros queremos obtener el límite cuando t tiende a infinito de t de t, si ya para la variable dependiente t, para nuestra temperatura, si nosotros tomamos el límite cuando t tiende a infinito de nuestra temperatura, ¿qué obtenemos? La función exponencial, como está elevado a la menos algo, directamente se hace 0 cuando tiende a infinito. Entonces, ese límite va a ser 70. Por eso es que no tenemos una solución finita. Y coincide porque si nosotros quisiéramos directamente acá de este lado utilizar esa temperatura, 70 va a ser igual a 70 más 230 e a la, bueno, en ese caso, menos a la menos 0.19018t. De entrada aquí voy a tener 0 igual a 230 e a la menos 0.19018t. E inmediatamente si nosotros aplicamos logaritmo, aquí logaritmo de 0 va a ser 1. Bueno, si dividíamos 0 entre 230, va a quedar 0. Y si yo aplico logaritmo de 0 igual al logaritmo de e a la menos 0.19018 de t por t, aquí es 1 igual a menos 0.19018t. Entonces, de entrada, ahí lo que yo tendría es un tiempo que no existe, ¿no? Porque el tiempo va a ser negativo. Entonces, no obstante, estos resultados, aquí voy a ponerlo, en forma intuitiva, ¿qué es lo que esperamos? Que el pastel pues se vaya a enfriar al transcurrir un tiempo razonablemente largo. Eso es lo que nosotros podíamos aquí asumir como, lo mejor como respuesta al problema. ¿Dónde está el color blanco? Acá. Como respuesta, lo que podremos decir aquí, esta sería una buena respuesta, decir por qué no existe una solución finita. Y con eso podríamos terminar ese ejercicio, ¿sí? Si hay alguna duda en el proceso, ¿por qué fui utilizando? Si se dan cuenta, fui utilizando las condiciones iniciales conforme iban apareciendo en el enunciado, ¿ok?
Pero si tienen dudas, pueden mandar un mensaje por Facebook, ponerle comentario o en Classroom, no hay ningún problema. Entonces, tal vez ustedes pudieron hacer justo este desarrollo en cuanto les pedían la temperatura. ¿En cuánto tiempo vamos a llegar a la temperatura ambiente? Y pudieron llegar hasta este resultado, ¿no? Entonces aquí pudieron decir, bueno, pero el tiempo infinito no, tiempos negativos no van a existir. Entonces la justificación que podrían decir es justo esta. O irse directamente a esta conclusión. Y bien, bueno, lo que sigue es, bueno, si yo tengo una ecuación diferencial que no es separable, a veces se va a poder transformar en una ecuación separable. Si, por ejemplo, cambiamos la variable, pero de una vez pongo de antemano que no hay reglas generales sobre cómo seleccionar esa nueva variable y tampoco hay garantía de que el método siempre va a funcionar. Voy a ver un ejemplo en donde podemos hacer una transformación de ecuaciones no separables en separables. Entonces, vamos a seguir con este tema. Vamos a ver un cambio de variable. Tenemos una ecuación que va a incluir combinaciones repetidas, tanto de la variable x como de la variable y. Vamos a poder, bueno, la combinación es una opción obvia para la primera prueba de otra variable. Vamos a ver un caso especial. Aquí le voy a poner caso especial cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial y igual a una función que va a estar expresada con este cambio de variable. Vamos a darnos cuenta que la función está expresada así. AX más BY más C. Y ese es el caso que vamos a ver. ¿Qué es lo que podemos trabajar? Bueno, si nosotros partimos de una ecuación diferencial que estamos viendo que tiene esta forma, ahora sí cambio de color para el desarrollo. Vamos a definir esa variable. Definimos a v como justamente v va a ser igual a ax más by más c. De aquí yo voy a despejar como en sí esto es para la función, la variable dependiente y, entonces ahorita me conviene despejar a y. Obteniendo y, voy a obtener su derivada con el cambio de variable que estamos trabajando. Entonces, bueno, aquí nada más para obtener a y, pasé de restando a x y a c, por eso está aquí en el numerador. Ya después divido entre b para despejar a y. Si yo derivo a y, en este caso, respecto a x, que es nuestra variable dependiente, voy a ocupar aquí regla de la cadena para donde aparece v. Entonces voy a tener va a ser 1 entre b por la derivada de v, que es como lo mismo, la derivada de v respecto de x, menos, y aquí sería menos ax, su derivada pues respecto de x es menos a. Entonces, ahí está. Al sustituir justamente
y' por f de v, o sea, ya con el cambio de variable aquí. Y ya despejando v' de este lado, aquí está v' ya. ¿Qué vamos a tener? Aquí vean, de nueva cuenta, tendríamos ¿a qué equivalía y'? A 1 entre b por b' menos a. Y del lado derecho tenía directamente, si se acuerdan, aquí estaba arriba. Aquí está AF, f de v, ya con el cambio de variable. Entonces es lo que voy a poner aquí. ¿Sí? Yo lo que a continuación hago es despejar a v'. Entonces, haciéndolo en 2 pasos, tendría el 1 entre b, lo voy a pasar multiplicando. Y tendría v' menos a, ¿no? Igual a b por f de v. Y si ese que está restando, este menos a, lo paso sumando, entonces me va a quedar b' es igual a b por f de v más a. ¿Cuál es el chiste de esto? Que yo tengo que dejar, recuerden que en variables separables, yo tengo que dejar del lado izquierdo todo lo de una variable y del lado derecho todo lo de la otra. Entonces, aquí lo que me conviene es dividir, pasar dividiendo a más b f de b, y esto es igual a 1. Vamos a ponerle que esto es gato. ¿Ah? Gato, ¿qué es lo que podemos ver? A lo mejor no es a simple vista, pero gato es una ecuación que ya es separable, ¿no? ¿En qué variables? Pues tenemos en v y en x. Estas son las dos variables. Este es el método que se utiliza en ese caso. Y aquí vamos a estar utilizando, si nosotros vemos que la ecuación diferencial, o sea, y', la podemos escribir en términos de f de v, un polinomio similar. Entonces, vamos a poder trabajar con gato siempre. A lo mejor ya no es todo el desarrollo, pero ya sabemos por qué nos da esta ecuación que es separable. Y ya podríamos entonces resolver nuestra ecuación diferencial, ¿no? Si nosotros damos un ejemplo, supongan que les estoy pidiendo resolver y' igual a 2x más 2y más 3 al cuadrado más 4x más 4y más 6. ¿Se dan cuenta? Esta es una combinación de variables x, y, pero podrían tener relación porque al menos afuera del cuadrado, aquí tendríamos como 2 veces 2x más 2y más 3. Entonces como que lo de afuera tiene o tendría una relación con lo que está dentro del cuadrado. ¿Sí? De entrada, ¿qué es lo que tenemos? Esto desgraciadamente no es lineal. Les estoy dando un ejemplo. Arriba teníamos algo que sí podía ser lineal, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, sí les estoy dando algo que no es, una ecuación diferencial que no es lineal y que tampoco es separable. ¿De qué voy entonces? Pues, ¿qué voy a utilizar? ¿Cuál va a ser mi
sustitución. Vamos a hacer la solución del problema. Pues ya puedo identificar aquí, al menos dentro del cuadrado, quién podría ser mi candidato a hacer la sustitución. 2x más 2y más 3. Recuerden que aquí era ax más by más 3. Entonces de aquí directamente yo puedo decir cuánto vale a y cuánto vale b. Los voy a utilizar después, entonces vale la pena que de una vez los escriba. ¿Cómo queda? Como mi ecuación inicial era y' igual a algo, ya cuando queda, ¿cómo va a quedar del lado derecho cuando yo hago la sustitución de v? Sería igual a b al cuadrado más 2 veces v. Entonces, esta es la ecuación que yo se supone que es la que tendría que trabajar. Pero gracias a Gato, revisen bien cómo es la forma de Gato. Se supone que me dice que debo de estar teniendo aquí la derivada de v en el numerador entre, y sería a más b. Entonces, a, ¿quién era? Justo era 2, más b, que también es 2, por f de v. F de v, entonces aquí va a ser igual a b al cuadrado más 2b, ¿ok? Es lo que voy a sustituir aquí. Y eso queda igual a 1. Solamente es como sustituyen en la forma de la ecuación separable que vimos hace rato, que era la expresión Gato. De aquí como b' es igual a la derivada de v respecto a nuestra variable independiente que es x, ¿no? Entonces, si yo integro esta ecuación, vamos a ponerle ¿qué sería? Alfa. Integrando por ambos lados a alfa respecto a x, voy a tener, pues tengo dos lados, entonces el más fácil es el del lado derecho. El del lado derecho simplemente me va a dar x más e. Voy a poner aquí, lado derecho, x más e. O sea, como es la integral más fácil, conviene que pongan desde un principio la constante de integración ahí. ¿Y ahora qué pasa con el lado izquierdo? Si yo integro del lado izquierdo, ¿qué es lo que tengo? Tenía 2 más 2, bueno, en el denominador. Yo lo que tenía era, bueno, ya reordenando, o sea, porque yo tenía del lado izquierdo v' entre 2 más 2 por v al cuadrado más 2b, ¿no? Si yo en el denominador factorizo desde un principio el 1/2 y lo saco por propiedad de la integral, yo saco el 1/2, me voy a quedar con v', es, bueno, 1/2 de la integral de v' de v al cuadrado más 2v más 1, ¿sí? Y el denominador, lo que tengo aquí es un binomio al cuadrado. Vamos a decir que yo voy a realmente calcular la integral de dv v más 1 al cuadrado. Y revisen bien. Vamos a cambiar aquí porque estoy haciendo la integral. Que voy a quitar
esta comita. Entonces, realmente la integral que voy a hacer es esta. La sustitución que yo voy a hacer ahorita es r igual a v más 1 para que su derivada respecto de x directamente sea derivada de v respecto de x. Y con ello me doy cuenta que esa integral es igual a 1/2 y sería de r a la menos 2 diferencial de r. 1/2 y aquí es lo equivalente a poner r a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. Simplemente es como multiplicar por menos 1 entre r. Si yo regreso a variable original, entonces solamente voy a quedar con menos 1/2 que va a multiplicar, bueno, es 1 entre 2 por, y sería v más 1. Esta es la integral del lado izquierdo. Ya si yo ya uno las dos integrales, lado izquierdo, lado derecho, ¿a quién obtengo? Tendría lo que acabamos de obtener igual a x más la constante de integración. Si lo que ahora queremos es despejar a v, vamos a ver que es como x más c, aquí va a pasar dividiendo y el v más 1 que estaba dividiendo va a pasar multiplicando. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener 1 entre 2 por x más c igual a v más 1. Y si yo quiero justo despejar a v ya, tendría v es igual a menos 1 entre 2 que multiplica x más c. No hemos terminado. Recuerden que v fue un cambio de variable. Entonces también tengo que regresar a variables originales. Con ello entonces, pues ¿qué me quedaría? V era 2x más 2y más 3 igual a menos 1 entre 2 por x más c. Si yo directamente, aquí sí puedo dejar de forma explícita a y. Entonces me quedaría así. Porque pasaría restando menos 1 menos 3 y quedaría menos 4. Y acá tendría este que está positivo, el 2x, va a pasar como menos 2x. Pero una vez que yo divida entre 2 a toda la ecuación diferente, a toda la solución, pues entonces aquí este menos 2 el menos 4 entre 2 me queda menos 2, el menos 2x entre 2 me queda menos x, y aquí pues ya no voy a tener aquí el 2, como estoy dividiendo entre 2, entonces me queda el 4 en el denominador. Entonces esta ya es la solución general en forma explícita, ¿de acuerdo? Y la idea de la clase de hoy justamente era trabajar variables separables en un problema donde también fuera como aplicación, que en este caso fue física, con condiciones iniciales y algún otro método para que pudiera aplicarse el tema de variables separables, que en este caso partimos de una ecuación que no es separable y la podemos transformar a una ecuación separable.